El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Alonso Valencia, autor del libro Marginados y sepultados en los montes. Profesor Valencia, ¿de qué nos habla este libro? Bueno, este libro trata básicamente de resistencias sociales. Trata de ver, digamos, lo que genera los hechos históricos en cualquier sociedad. La historia se mueve básicamente por la resistencia que ponen los hombres a la dominación. Y los hombres se oponen a cualquier tipo de dominación que sea externa. ¿Cuáles son esos grupos sociales a los que, según su investigación, se les ha impuesto doctrinas y dogmas? La imposición se hace primero sobre las sociedades indígenas. Las sociedades indígenas son vinculadas de una manera violenta al proceso colonial, mediante el descubrimiento y la conquista, que fue innecesariamente violenta. Se les vinculó a procesos sociales nuevos, destruyendo las viejas sociedades. Se le imponen nuevas costumbres, unas nuevas prácticas económicas, unas formas de pensar, unas formas de expresarse, unas formas de vivir, y ellos resisten. Entonces tenemos una larga resistencia indígena. La conquista duró más o menos unos 120, 130 años en esta región del país, y luego, por la mezcla con los españoles, al ser vinculados estos descendientes indígenas a sociedades agrarias con estructuras económicas diferentes y con relaciones de producción diferentes, entonces se va a producir unas resistencias que van logrando algunos asimilarlo, pero otros los va dejando al margen. Estamos hablando pues de un proceso muy largo que nos va caracterizando una sociedad. Primero son los grupos indígenas, luego los mestizos indígenas, y finalmente va a surgir una nueva categoría social occidentalizada, que es la categoría de campesinos. Son los campesinos vallecaucanos los que van a ser el objeto histórico de este libro. Ellos van a ser los actores históricos de este libro. ¿Cuál es la estructura del libro? ¿Qué partes lo componen? El libro se compone de tres partes. Hay una primera donde se estudia el surgimiento de sociedades marginales, desde la conquista hasta el establecimiento de la sociedad colonial madura en el siglo XVIII. Entonces, lo que vamos mostrando allí en esta primera etapa es cómo van surgiendo unas sociedades que voluntariamente prefieren ponerse al margen, irse a los montes. La segunda parte es la que tiene que ver con las transformaciones que se van a dar en esa sociedad cuando la élite vallecaucana decide romper con el pacto colonial que le permitía a ellos dominar en estos territorios siempre y cuando pagaran los tributos al rey y aceptaran la dominación del rey, y deciden tomar autónomamente el gobierno. Eso implica una transformación brutal de la sociedad, porque lleva a cambiar las reglas de juego preexistentes, a romper los pactos que hay. Todo el mundo tiene pactos. Tiene pacto los indígenas con la corona, tienen pacto los campesinos con la corona y sus representantes, tiene pacto la élite con la corona, y desde luego la burocracia americana tiene pactos con la corona. Entonces todos esos pactos se rompen con la independencia. La ruptura de esos pactos es lo que se ve en la segunda parte, y hay una propuesta de mirar cómo esta élite intenta vincular a esos sectores marginales en tres categorías: como contribuyentes, es decir, pagándole fisco al Estado republicano; como soldados, es decir, defendiendo el Estado republicano; y tercero, como funcionarios de ese Estado, es decir, comienzan a ser integrados al Estado, cambiando las viejas estructuras culturales. La tercera parte tiene que ver con las resistencias que se van a dar a la formación de la República, que va a llevar a que en el Valle del Cauca se genere unos periodos de insurgencia social que van a tener la característica de guerra racial, porque los campesinos vallecaucanos, a pesar de que tiene su origen en la población indígena, por la llegada masiva de esclavos negros a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII,
van a tener unas características de afrodescendientes y eso va a hacer que sean vistos como negros. Y por lo tanto, la resistencia de ellos va a ser vista como guerra de castas y ellos van a generar una consigna que es mueran los blancos y los ricos. Esa es la tercera parte del libro para llegar finalmente a unas conclusiones donde trato de amarrar toda la secuencia histórica. El presente nuestro es un presente muy conflictivo y de una u otra manera está muy vinculado a nuestro ser colombiano. Desde que yo estaba muy pequeño recordaba que siempre se me hablaba de los muchachos del monte. Yo vivía en una sociedad rural y en esa sociedad rural los muchachos del monte era una realidad presente y estoy hablando de los años 60. Esa realidad rural en los años 70 se volvió una realidad urbana. Ya no se trataba de muchachos del monte, pero se trataba de gente que estaba fuera de la ley en contextos que podríamos llamar revolucionarios, pero también había otras personas que estaban en procesos que llamamos delincuenciales urbanos y que no estaban asociados ni con esos muchachos del monte ni con esos muchachos que estaban, digamos, en la subversión urbana. Y también había en el campo lo que en la época se llamaban bandidos, que tampoco estaban asociados a los muchachos del monte ni a la subversión rural ni urbana. Entonces nosotros tenemos que hay una actitud que cuestiona la sociedad del Estado desde una posición participativa de transformación y la otra desde una posición no participativa de destrucción, digámoslo así. Pero todos están resistiendo a la sociedad y están resistiendo al Estado. Desde esa perspectiva, entonces, la primera parte del libro se plantea estudiar cómo surgen esos sectores que están cuestionando la sociedad del Estado con cualquier perspectiva política o sin ella. Cómo surgen esas personas que se ponen fuera de la ley, sea para transformar la sociedad, destruyendo la ley y creando otras leyes, o sea simplemente porque no aceptan la ley y no aceptan ninguna ley. Esa es la primera. La segunda parte es mirar cómo la sociedad se transformó y cómo esa transformación de la sociedad colonial en republicana, que es lo que me interesaba ver, va permeada por la existencia de esos fenómenos sociales antagónicos. La idea era mirar si fue cierto lo que nos decían, que simplemente se cambió un amo por otro, si se cambió la corona española por el gobierno republicano. Esa sociedad republicana se construyó sobre la exclusión de las grandes mayorías sociales. La sociedad republicana solamente aceptaba a hombres libres, y hombre libre es aquel que en la sociedad antigua no acepta ni rey ni roque, no acepta ningún tipo de dominación. Solamente es libre el hombre que tiene capacidad de valerse por sí mismo. Y para ser libre es necesario primero liberar las conciencias. Liberando las conciencias vienen las otras libertades, la libertad jurídica, la libertad económica, romper cualquier dependencia. La construcción de la sociedad republicana, entonces, mirada desde esta perspectiva, excluía a las grandes mayorías sociales, porque las grandes mayorías eran campesinos dependientes, esclavos, y se nos quedó por fuera el 80% de la población que no era dependiente de nadie, que era absolutamente independiente, pero la sociedad frente a ellos no se trazó nada. Entonces la sociedad vinculó a aquellos que logró liberar, como cuando eran campesinos independientes, logró liberar a algunos esclavos. Pero cuando yo miro los procesos de liberación veo que esa gente, en lugar de vincularse a la sociedad republicana, prefiere irse a donde están los hombres libres, los hombres que no tienen ningún tipo de dominación, ni de señores, ni del Estado. Entre ciencia y filosofía, algunos problemas actuales. Compilador, Germán Guerrero Pino. Entre ciencia y filosofía, algunos problemas actuales tiene el mérito de ser la primera obra colectiva del grupo de investigación Episteme, Filosofía y Ciencia, dirigido por el profesor Germán Guerrero Pino, Departamento de Filosofía, Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La inserción laboral de las mujeres inmigrantes negras en el servicio doméstico de la ciudad de Cali. Autora Yani Lucero Pozo Quiseno. Tanto para las residentes como no residentes, el trabajo en el servicio doméstico se constituye en una estrategia de sobrevivencia, no solo para la empleada, sino también para su unidad doméstica familiar en el área rural del Pacífico. Esta gente que está al margen, y es la tercera parte del libro, nos sitúa también en el presente, porque el Estado hace esfuerzo por vincularlos y ellos hacen grandes esfuerzos por no dejarse vincular. Sin embargo, hay espacios sociales en la sociedad republicana, en la sociedad dominante, que plantea la posibilidad de crear un proyecto social para esos hombres libres, de buscarles un espacio de inserción en la sociedad. Son grupos sociales más liberalizantes, yo lo llamo liberales, por actuar políticamente desde una concepción un poco tradicional, pero estos liberales efectivamente abren los canales de participación democrática y les dicen vengan, participen en condiciones de igualdad. Algunos de estas personas se vinculan, pero la gran mayoría siguen el monte, porque luego descubren que el Estado es un aparato que está controlado alternativamente por fuerzas antagónicas. Y esas fuerzas antagónicas buscan sacar los mayores excedentes a esa sociedad de hombres libres. Es decir, el Estado es una entidad que se opone a la consolidación de la sociedad democrática. ¿Cuáles son las propuestas que hace el Estado para vincular a esos sectores? La primera es acabar con la sociedad señorial. La sociedad señorial es la sociedad que se había construido durante la colonia, que fue montada sobre títulos nobiliarios, sobre títulos de mayorazgo, vinculación adscriptiva de los campesinos a la tierra. Dicen, no me consta como historiador, que las haciendas se vendían con los campesinos que tenían adentro. No me consta como historiador, pero es verdad. La forma de distribución de la tierra dentro de la hacienda se daba mediante terrazgos, mediante arrendamientos, que vinculaban, amarraban de una vez el arrendatario a la tierra. Y aunque es una forma de medianería en la propiedad, que hace que esos campesinos puedan llevar a procesos de acumulación de capital, lo cierto es que la hacienda se vendía con ellos incluidos. Es muy posible que esos campesinos se vincularan ideológicamente con el terrateniente.
es muy posible. Pero esa sociedad entonces, donde establecen sus vínculos señoriales, hay un señor con sus dependientes, es necesario destruirla, y el Estado, las personas más liberalizantes que están tratando de controlar al Estado, proponen la abolición de ese tipo de sociedad. El otro proceso es el que tiene que ver con la abolición de la esclavitud. El proceso de abolición de la esclavitud fue muy complejo. Fue muy complejo porque cuando se plantea la libertad democrática, se plantea los principios de libertad, igualdad, fraternidad. Vamos a hablar simplemente del principio de igualdad. El principio de igualdad, tal como está planteado desde la perspectiva de la igualdad jurídica, no de la igualdad social, no de la igualdad económica, no de la igualdad racial, es la igualdad jurídica, es decir, se plantea que todos los hombres son iguales ante la ley, pero eso no ha roto las barreras ideológicas que llevan a que un negro no sea igual a un blanco. Que no sea igual es porque el blanco no lo ve igual, porque el blanco no lo acepta como igual, porque el blanco, por una larga estructura de dominación, por un largo proceso de dominación, se siente superior a esta persona. Entonces viene el proceso de abolición de la esclavitud. Los más liberales dicen, no se puede tener una república de iguales donde hay esclavos. Y entonces ellos dicen, se deben liberar los esclavos, dicen los esclavistas. Pero antes que el derecho de libertad está el derecho de propiedad. Si yo construyo una sociedad sobre el derecho de propiedad y no sobre la libertad, ya estoy negando la igualdad jurídica ante la ley. Pero ese fue el principio. Antes que el derecho de libertad está el derecho de propiedad. El Estado no tenía cómo liberar a los esclavos porque no tenía cómo pagarle a los amos el valor de sus esclavos. El proceso que sigue para libertar a los esclavos es un proceso complejo. Desde mucho antes del periodo colonial existían los procesos manumitorios, en los cuales un esclavo podía ahorrar el dinero que ganaba en los días libres que tenía, porque efectivamente tenía libres algunos días, porque la esclavitud tampoco es como no la han pintado, no es un esclavo lleno de cadenas y con un amo dándole látigo, la cosa no funciona así porque el esclavo es muy costoso, es un bien muy valioso y no se puede maltratar porque hay unas leyes que impiden el maltrato. Entonces hay procesos de manumisión que vienen desde el periodo colonial, mediante cartas de ahorro y crédito el esclavo compra su libertad. La otra, pues hay manumisiones graciosas en la cual un amo o una ama le da la libertad a su esclavo porque es su hijo, porque es su padrino, por diferentes circunstancias, y ese proceso continúa durante la República. Lo único que aparece como revolucionario es que a partir de 1821 se declara la libertad de vientres, y se declara la libertad de vientres de todos los hijos de esclava que nazcan a partir de la expedición de la ley. Pero los esclavistas se la ingenian de tal manera que la libertad solamente se logre cuando los esclavos tengan primero 18 años, luego la corren a cuando tengan 21 años, por lo tanto, esto comenzó en 1821, solamente terminaría en 1842, pero luego se inventaron unas leyes que hacían que el esclavo tuviera que permanecer asociado a un amo que le iba a enseñar la democracia durante 6 años más. Entonces, este proceso hacía que la libertad negara las posibilidades de inserción de este sector social de los esclavos en el proceso republicano. ¿Qué hicieron los esclavos? Huyeron, aprovecharon la guerra de independencia para huir, aprovecharon las guerras civiles para huir, se dieron cuenta que la esclavitud iba a ser irremediablemente abolida y huyeron. Otros no huyeron, otros se quedaron con sus amos porque consideraban que tenía ventaja estar con sus amos. Les garantizaba una pequeña propiedad, la manutención de sus hijos, las cartas de ahorro y crédito para lograr la libertad de su esposa y de sus hijos. La otra forma de vincularlos es como parte del Estado. Para ser parte del Estado hay que pagar impuestos, hay que prestar el servicio militar y hay que prestar funciones públicas. Impuestos se paga sobre todo. Los hombres libres no quieren pagar impuestos, pero algunos deciden pagar impuestos. Y la otra forma era prestando función al Estado. Es muy simpático ver cómo en algunos partidos, en algunos sitios alejados de las ciudades, se nombraba jueces letrados a campesinos que no sabían leer y escribir, pero era el juez de letras, era el que dirimía los conflictos entre la sociedad. Algunos lo aceptan, otros son alcaldes, otros son reclutadores de hombres para la guerra, que era la peor posición que se podía asumir, pero muchos de los campesinos no lo aceptaban, pero de todas maneras existen esos canales. Y la otra es meterlo en los procesos políticos. Llevar a la gente a los procesos políticos es la forma que encontraron los partidos de crecer desde el punto de vista de la participación ciudadana. La creación de las sociedades democráticas va a permitir que muchos hombres entren en procesos de formación ideológica
que les permiten asumir los principios liberales, libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, se van a ir integrando lentamente como pueblo, pero miramos el proceso es muy lento. Esto comenzó con la Guerra de Independencia en el 10 y la creación del pueblo. Los primeros rudimentos del pueblo se van a dar en la década del 50 con la sociedad democrática y con la revolución liberal. Han pasado muchas guerras civiles, han pasado muchos procesos insurreccionales para que esta gente se vincule. Es medio siglo de creación de la República para abrir estos canales de participación. Sin embargo, esta gente va a asumir tan firmemente los principios de libertad, igualdad, fraternidad, que se van a sentir iguales a cualquier otro ciudadano. Y esto va a llevar a que, para el año 54, inicien un proceso de participación política que los va a llevar a proponer, socializar e imponer mediante un golpe de Estado el primer proyecto socialista, que es la dictadura socialista de los artesanos en 1854, liderada por José María Melo en Colombia. Ellos entendieron que deberían defender no al Estado, deberían defender la sociedad. Y al defender la sociedad ellos van a ser milicianos de la sociedad. El ejército defiende el Estado, las milicias defienden la sociedad. Ellos van a ser milicianos de la sociedad y al tener las armas en la mano van a defender el proyecto socialista. El Estado se arma contra ellos, hace una guerra contra ellos, los derrota y muchos de los que participaron en las sociedades democráticas pretendieron sacar adelante este proyecto socialista van a ser fusilados, muchos apresados, muchos expulsados del país, lo mismo que sus dirigentes. Y vendrá un largo periodo de dominación conservadora hasta la década del 60, cuando hay una nueva revolución liberal que vincula a todos los hombres, independientemente de la clase social, independientemente de la raza, independientemente de la ideología religiosa, como ciudadanos del Estado. Y viene un periodo de 25 años de vinculación, la gente sale de los montes, se vincula en la sociedad, para luego venir la hegemonía conservadora a partir de la guerra del 85, y la hegemonía conservadora va a tratar de constreñir las libertades, restringe la participación democrática, la vinculación ciudadana y vuelve a meter a los campesinos en una especie de sociedad señorial hasta que una nueva revolución, nuevos procesos y así venimos hasta el presente. Buscando la escritura. Autoras: Simoni Accorsi, Giovanna Buenahora, Vilma Penagos Concha. Buscando la escritura reúne diversos artículos en los cuales se sintetizan los resultados de las últimas investigaciones realizadas por el Grupo de Género, Literatura y Discurso y la colaboración de profesoras de otras universidades latinoamericanas. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Caracterización espacial y funcional de Bahía Málaga. Autores: Cecilia Orozco, Elkin Salcedo, Óscar Buitrago, Pedro Martínez. El territorio de Bahía Málaga tiene como esencia de su configuración las formas particulares de apropiación que las comunidades negras han hecho de selvas superhúmedas, mar, manglares, esteros, acantilados, playas, cascadas de agua dulce y la diversidad de fauna marina y terrestre. Yo soy profesor del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Estudié en la universidad, estoy aquí desde el año 1976, cuando llegué como estudiante. Cuando me gradué de Historia en el año 81, salí a hacer una maestría en Historia Andina en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue un proceso para mí muy enriquecedor porque estaban en ese momento participando en ese programa los historiadores más importantes del mundo. Luego pasé a vincularme al Departamento de Historia como contratista un periodo corto y luego ya como profesor nombrado. En la fase doctoral la desarrollé en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, donde trabajé todo lo que tiene que ver con insurgencia social en dos etapas. Uno, marginados y sepultados en los montes, y el otro es dentro de la ley y fuera de la ley, que también fue publicado por la Universidad del Valle. Uno por el programa editorial de la universidad y el otro por el programa editorial de la Facultad de Humanidades. Es mi vinculación a la Universidad del Valle lo que me permite desarrollarme como investigador, en la medida en que siempre he encontrado facilidades para sacar adelante mis proyectos, he encontrado facilidades y apoyo en la investigación y para socializar lo que he hecho en diferentes contextos académicos o en diferentes seminarios. En la Universidad del Valle, a partir del año 93, fui cofundador del Centro de Estudios Regionales Región, que se adscribió a la Vicerrectoría de Investigaciones, y desarrollamos una serie de procesos de investigación histórica aplicada, formación de maestros, formación de inspectores de policía, desarrollo de planes culturales, elaboración de monografías para pueblos, y eso culminó con un proyecto muy grande que fue la Historia Regional del Suroccidente Colombiano, que lo hizo la Universidad del Valle, pero pues me tocó dirigirlo, en el cual participaron muchos profesores de diferentes facultades. Posteriormente hicimos un proyecto colectivo que es la Universidad del Valle 50 años, en la conmemoración del medio siglo de nuestra universidad, y luego incursionamos en la producción de documentales, nosotros haciendo la parte académica, documentales que estaban orientados principalmente a la fase docente de bachillerato y universidad. En los últimos momentos estamos dedicados básicamente al desarrollo de las maestrías de nuestro departamento. Digamos que yo veo mi presente claro, y en la medida en que veo mi presente claro, veo mi futuro claro. Eso significa que muy difícilmente me jubilaré en la Universidad del Valle, porque la Universidad del Valle me brinda todas las posibilidades de ser historiador. Nunca me ha puesto trabas, no me las pone en el presente, y espero que no me la ponga en el futuro, de tal manera que yo seguiré como investigador de la Universidad del Valle hasta que la universidad descanse de mí y me jubile. Canal Universitario presentó el anterior programa.